Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Sean bienvenidos a su programa Volviendo a Dios. Gracias por escucharnos como todos los jueves. Muchas gracias a ti que nos escuchas ya regularmente y a ti que nos escuchas por primera vez. Sabe que no hay casualidades. Quédate con nosotros, Dios tiene una palabra para ti. Hoy queremos darle seguimiento al tema de la semana pasada. Hemos estado hablando de la fe. La semana pasada hablamos del orden de la fe. Terminamos hablando de las promesas de Dios y de las peticiones hacia Dios, del pedir y se os dará. Hoy queremos hablar de eso, de lo que llamamos pedir y se os dará, o del pedir en el nombre de Jesús. Son varios los versículos donde Dios dice, pedid y se os dará, o pedid con fe y te será hecho. Sin embargo, creo que nos estamos equivocando. La semana pasada hablamos de eso, de estas son promesas de Dios. Y para empezar, las promesas de Dios son solo para los hijos de Dios. La fe tiene un orden que es primero arrepentirse y hacerse hijo de Dios. Y después, ahora sí, la segunda parte, todas las promesas, incluida esta de las peticiones, que Él te dará todas tus peticiones. Estas son la segunda parte. Lo primero, tienes que ser hijo de Dios. Y hoy hay muchos no convertidos. Hay muchas personas no hijos de Dios, aunque se digan cristianos, que creen que pueden venir a Dios a pedirle lo que sea. Porque en la Biblia dice, ellos lo mencionan, pedid y se os dará. No se necesita tratar de entender verso por verso, ni explicarlo verso por verso. Te digo que la mayor explicación es, la Biblia no es para todos. Y las promesas de Dios, mucho menos. Esas son solo para los hijos de Dios. Y si crees que esto no es bíblico, lee el Salmo 50, 16. Dice, al malo dice Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Y que tomar mi pacto en tu boca. Tú aborreces la corrección. Al que aborrece la corrección, al que cree que no es pecador, al que no se ha arrepentido, la Biblia no es para él, las promesas no son para él. Eso es lo primero que debemos de saber. Claro que hay versículos que dicen que todo lo que pidas te dará, pero no es para cualquier hijo de vecino. Y esto, hoy hay mucha gente que lo cree. Que lo que pidas con fe, según ellos, te lo van a dar. Los de la prosperidad es en lo que se basan. Los de la comodidad, los que piden sanidad, los que piden milagros, dicen todo lo podemos recibir si lo pedimos con fe. Y claro, si quieres vamos a platicar algunos versículos en los que se basan. Tal vez tú mismo estés pidiendo basado en estos versículos, pero estés pidiendo sin ser hijo de Dios. El que más utilizan para esto es Mateo 7:7. Vamos a leerlo juntos. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Si sigues leyendo, más adelante en el 7:11 dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Vamos a analizar primero este verso solo, porque ahí hay una cosa en la que nos equivocamos. Si te fijas dice, dará buenas cosas a los que le pidan. Y hoy ni siquiera sabemos qué cosas son buenas y qué cosas son malas. De ahí nace muchísimos de los errores, que hoy no distinguimos, los que nos llamamos cristianos, no distinguimos ni lo malo de lo bueno. Por eso muchos piden, le puedo pedir dinero, Dios dame dinero. Es una cosa buena, ¿no? Un carro nuevo, es una cosa buena, una casa más grande. ¿A poco no son cosas buenas? O cuando estamos enfermos le pedimos, sáname. Y es una cosa buena ser sanado. Y la respuesta es no necesariamente. Lo bueno y lo malo no se mide según el mundo. No se mide según el placer que te produzca o según la comodidad que te dé. Lo bueno y lo malo
se mide según Dios, según el cielo, según la vida eterna. Entonces ahí tenemos que preguntarnos, ¿es bueno tener prosperidad? ¿Es bueno ser rico? No, si te va a apartar de Dios. Claro que con dinero podrás disfrutar muchas cosas en este mundo, que es lo que más nos atrae, principalmente cosas materiales, pero es muy probable que no entres en el cielo. Jesús dijo en Marcos 10:25, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y también dijo en 1 de Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ahora pregúntate, ¿es bueno o es malo ser rico? También pregúntate, ¿es malo estar enfermo? Yo creo que aquí todos coincidiríamos, claro que es malo. Por eso lloramos y pedimos a Dios que nos quite la enfermedad. Pero, ¿y si la enfermedad te lleva a Dios? ¿Y si te encuentras con Dios en medio de la prueba? Piénsalo, ¿cómo puede ser malo encontrarte con Dios? Hebreos 12 dice, el Señor al que ama, disciplina y azota. Si estás siendo azotado, si estás siendo probado, es porque Él te ama. ¿Es malo que te ame? ¿Te das cuenta? Lo bueno y lo malo no se mide según el resultado aquí, sino según lo que está pasando en el cielo. Por eso cuando dice, dará buenas cosas a los que se lo pidan, no significa que te dará coches o casas o dinero, ni siquiera salud, sino que te va a dar cosas celestiales, principalmente el bien mayor, la salvación. Eso significa también la promesa de Romanos 8:28, que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y hoy muchos interpretamos, a los que aman a Dios, nada malo ha de pasarles. Pero la promesa no dice eso. Dice, todas las cosas les ayudan para bien. Todo lo que pase, todo lo que te pase, te ayudará para llegar al cielo. Ese es el bien mayor. Y ahí dice todas las cosas, eso sí, los problemas, las pruebas, las tragedias, hasta la muerte de un ser querido, todo te va a ayudar para bien. Dios tiene su plan y Dios tiene su propósito. Y por si no te queda claro, ahora vamos a Lucas 11:9. Es el mismo pasaje, pero en otro evangelio. También dice, pedid y se os dará. Pero en el 11:13 dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. La Biblia se interpreta a sí misma, o sea que cuando en Mateo 7 se refiere a dar buenas cosas, se está refiriendo al Espíritu Santo, no a cualquier cosa, y mucho menos a cosas materiales. ¿Qué cosa será mejor que recibir al Espíritu Santo en tu vida? Y este tipo de cosas es lo que promete Dios: Espíritu Santo, unción, su presencia, salvación, no cosas materiales, y ni siquiera ser sanado. Sí, hay otros pasajes que dicen que todo lo que pidas te será hecho. Por ejemplo, Juan 14:13 dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, dijo Jesús. Lo mismo dice más adelantito en Juan 16:23, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Y dice todo, entonces ahí muchos se agarran, dice todo, todo incluye carros, dinero, prosperidad. Esa no es la clave no es lo que abarca todo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es pedir en el nombre de Jesús? ¿Qué será pedir en el nombre de Jesús? Fíjate en algo, hay una similitud en el capítulo 14 de Juan y en el 16 de Juan. Si puedes en tu casa lee los pasajes completos. Juan 14 del 13 al 16 dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que Él sea glorificado. Si algo pidieres en mi nombre lo haré. Y enseguida dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Está hablando de Espíritu Santo. Sigue leyendo en el 14:26, dice el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre.
Pedir en el nombre de Jesús no es pedir cualquier cosa y agregar en el nombre de Jesús. Y decimos, te pido dinero en el nombre de Jesús. Dame un carro en el nombre de Jesús. Sana enfermo en el nombre de Jesús. Pedir en el nombre de Jesús es pedir en el Espíritu, con el Espíritu en nosotros. Mira, ahora lee Juan 16. Trata de lo mismo, del Espíritu Santo. En el 16:7 les dice, os conviene que yo me vaya, porque si no, el Consolador no vendría a vosotros. Está hablando del Espíritu Santo. En el 16:16 dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Yo voy al Padre. En el 16:22, en el 16:23 dice, en aquel día todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Está hablando de este tiempo, el tiempo en que debemos de tener el Espíritu en nosotros. Porque a ellos les dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Claro que no, porque aún estaba vivo. Aún no había venido el Espíritu. ¿Te das cuenta? Pedir en el nombre de Jesús es tener a Jesús dentro de ti. Imagina a un asesino, a un narcotraficante decirle a Dios, Dios, te pido que no me agarre la policía, y te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Tú qué piensas? ¿Lo va a oír? Pedir en el nombre de Jesús es el mismo Jesús pidiendo a través de nosotros. Yo vengo en representación de Jesús ante el Padre. Mira, yo en mi oficio realizo trámites a nombre de mis clientes. Y lo primero que me piden cuando llego a cualquier lado o a cualquier dependencia y les digo, vengo a tramitar o a recoger el documento del señor Pérez, ¿sabes qué es lo que piden? Trae su carta poder. Muéstreme que Él le dio poder. Y nosotros hoy creemos que podemos llegar ante Dios. Te pido esto, te pido lo otro, te pido un milagro, pero vengo en el nombre de Jesús. ¿Tú crees que puedes engañar a Dios? Lo primero que Dios va a pedirte es, a ver, si mi hijo te dio el poder. Jesús dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Alguien dirá, no es lo mismo el Espíritu que una carta poder. Una carta poder es como la autorización que nos da alguien para hacer cosas en su nombre y recibir cosas en su nombre. Eso hace el Espíritu en las personas. Es lo que nos da poder para hacer cosas en el nombre de Jesús y también para recibir las promesas de parte de Dios. Si llegas con una petición, lo primero que Dios necesita ver es, ¿tienes el Espíritu morando en ti? Si recuerdas cuando hablamos del tema del Espíritu Santo, hablamos de varias evidencias. ¿Cómo saber que tenemos el Espíritu en nosotros? La primera que es reflejar el fruto del Espíritu en tu vida. Gálatas 5:22 nos dice cuál es ese fruto, que es amor, paz, gozo, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre y templanza. Otra cosa que sucede cuando tienes el Espíritu es que empiezas a entender la Biblia, a comprender la Biblia. El Espíritu te la enseña. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Juan 14:23 dice que el Consolador nos enseñará todas las cosas. Otra evidencia es que cuando recibes el Espíritu empiezas a hablar, a predicar las maravillas de Dios. Si te fijas en todo el libro de Hechos, era lo que pasaba al que recibía el Espíritu. Otra evidencia, cuando viene el Espíritu a tu vida, es que te convence de pecado. No es solo que te arrepentiste una vez, sino que cada vez que pecas, te hace que te arrepientas, te quebranta, te sientes mal hasta cuando robas un clip que no te pertenece. Pero otra evidencia es del tema precisamente que estamos hablando hoy. También tiene que ver con el Espíritu Santo. Dice, pedid y se os dará, dice, todo lo que pidas en mi nombre. Y pedir en el nombre de Jesús es pedir con el Espíritu dentro de nosotros. La Biblia dice en Romanos 8:26 que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. Las peticiones demuestran si tenemos el Espíritu o no.
Dice Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, o sea, si eres su hijo, si tienes el Espíritu, tienes que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, ya no te fijas en cosas materiales, en cosas terrenales. En el 3:5 de hecho dice, tienes que hacer morir lo terrenal, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia. En esto se conoce un hijo de Dios. En esto se conoce si tiene el Espíritu Santo en sus peticiones. ¿Tú crees que si tienes el Espíritu morando en ti, vas a pedir cosas vanas o cosas materiales? Es imposible. Dice Romanos 8:5, los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en cosas del Espíritu. ¿Tú en qué piensas? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Desear prosperidad acaso es cosa del Espíritu? ¿Pedir cosas vanas, pedir una carrera, un mejor trabajo, una casa, un carro? ¿Pueden ser cosas del Espíritu? Romanos 8:6 dice, ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tú analiza estos versos y contéstate tú mismo. Tal vez no lo entiendes así. Siempre has pensado, pero si somos hijos del Rey merecemos todo. Tal vez no entiendas lo que te estoy tratando de explicar. ¿Sabes por qué? Porque dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura. Por eso no lo entiendes. Aún eres un hombre natural. No entiendes que el Evangelio significa dejar todo. No entiendes que el Evangelio es sacrificio. Es dar toda tu vida. Perder la vida. Dice el Señor. Y tú no lo entiendes. Tú dices, pero ¿cómo? Si es el Rey y soy hijo del Rey, pues merezco todo. Pero acuérdate que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entiende, el reino de Dios no es de este mundo. Un ejemplo muy sencillo que me gusta poner es como en el Chavo del Ocho. Yo creo que todos lo conocemos. Cuando don Ramón mandaba a la Chilindrina con el tendero y le decía, la Chilindrina, dice mi papá que si le fía 1 kilo de huevo. El tendero sabía que iba de parte de su papá, por lo que pedía. Pero la Chilindrina, ¿qué era? O se creía superlista como nosotros. A veces iba por su cuenta queriendo engañar al tendero y le decía, dice mi papá que si le fía una paleta de dulce, o dice mi papá que si le fía un globo. ¿Tú crees que el tendero le creía? Si no, es tonto. Y entonces, ¿por qué a veces tratamos a Dios como tonto? Creemos que podemos conseguir de Él lo que queremos, solo con decirle, pero te lo pido en nombre de Jesús, vengo en nombre de Jesús. Cuando tu vida refleja que no tienes a Jesús dentro de ti. De verdad, los que así piensan, los que así han creído en esto, están tan engañados, es una pena. Tienen fe en la fe, no en Dios. Los que creen que tener fe es decir yo creo, o que el arrepentimiento es decir perdona mis pecados. Los que creen que son salvos porque repitieron una oración un día. Yo no me imagino estas personas ante Dios, ante el santo y todopoderoso Dios. ¿Qué le dirás? Yo sí creí, Dios. Yo repetí una oración, Señor. Yo fui a la iglesia todos los domingos, ¿te acuerdas? Yo servía en la iglesia. Yo me convertí, yo me hice cristiano. Creen que pueden engañar a Dios. Gálatas 6:3 dice, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser salvo, el que se cree ser cristiano, el que cree ser hijo de Dios, sin serlo, se está engañando. Y nos da un buen consejo. Gálatas 6:4 dice, cada uno someta a prueba su propia obra. La Biblia dice, examinaos, examínate a ver si es cierto que eres hijo de Dios. Pero mira el 6:7, dice, pero no te engañes, Dios no puede ser burlado. No te equivoques, recapacita y arrepiéntete. Aunque tú digas, pero es que ya me arrepentí un día. Arrepiéntete, pídele al Señor que te dé arrepentimiento para vida.
Dijo Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí mismo en Gálatas, en el 6:8 dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Eso es lo que distingue a un hijo de Dios del que no lo es. Lo que pide, lo que anhela, sus deseos. ¿Y cómo lo pide? ¿Cómo piden los hijos de Dios? ¿Cómo piden los que tienen el Espíritu de Dios en ellos? Solo hay una forma. Piden conforme a la voluntad de Dios. Dice en 1 de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. ¿Y cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Romanos 8:27 ya nos lo dijo. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. No hay forma de conocer la voluntad de Dios sin tener su Espíritu en nosotros. Por eso Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pides mal. Pides para gastar en vuestros deleites. Pedir para nuestros deleites es malo, está diciendo Santiago 4:3. Y luego continúa en el 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo, cualquiera que le gusten las cosas del mundo, que anhele las cosas del mundo, las cosas materiales, es enemigo de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando pides así, demuestras no ser hijo, sino un enemigo de Dios. En el 4:7 de Santiago nos dice, ¿quién es el que nos hace pedir así? Lee el versículo, dice, someteos a Dios, resistid al diablo. No dejes que te convenza de pedir tonterías y cosas vanas. Cuando en tu iglesia te digan, vamos a pedir lo que queramos, no dejes que te venza, es el diablo, resiste al diablo. Cuando alguien te diga, Dios quiere que seas rico, resiste. Cuando te digan, eres su hijo, puedes pedir lo que quieras y debes tener todo, es el diablo, resiste. Recuerda cómo trabaja el diablo, cómo tentó a Jesús. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. No lo adores. También le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. Dos tentaciones, ¿no te parecen muy parecidas a las que hoy padecemos? Decimos, el diablo nos dice, si eres hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan. Y nos vence. Y hoy andamos, yo declaro que esas piedras se convierten en pan. Yo decreto en el nombre de Jesús. Resiste al diablo, hermano. Acuérdate que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo se resiste? Ahí mismo te lo dice, sométete a Dios. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿Y cómo me acerco? Sigue leyendo. Dice, pecadores, limpiad las manos, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad. Y dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ese gozo tan falso, esa sonrisa de decir soy salvo, de decir tengo fe, tiene que convertirse en llanto, tienes que arrepentirte. Dice en el 4:10 de Santiago, humillaos delante del Señor para que Él os exalte. Él es el que tiene que exaltarnos. Él es el que tiene que decirnos, este es mi hijo, en el cual me complazco. Él es el que tiene que declararnos salvos, no nosotros. Nosotros no. Nosotros debemos humillarnos. No somos dignos. Ya no digo de pedir lo que pedimos. No somos dignos ni siquiera de dirigirnos a Él, ni de levantar la mirada hacia Él. Y es tan triste lo que hoy pasa en algunas iglesias. Los pastores te dicen, puedes pedir lo que quieras, puedes pedir dinero. ¿Qué es lo que necesitas? Un carro nuevo, una casa nueva. Piensa positivo, piensa en el color, piensa en la colonia, en la marca.
de tu carro. Saquen las llaves y suenen las llaves y díganle a Dios que quieren ese carro. Hagan una lista. Y ahí están todos los llamados cristianos haciendo ese tipo de peticiones, demostrando con eso solamente que no son hijos de Dios. No te equivoques. Tú que lo has practicado así en tu iglesia, no te equivoques. Lo único que demuestras es que no eres hijo de Dios. Mira, lee Primera de Juan 2:15. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tienes que buscar cuál es la voluntad de Dios. Y ya dijimos que esa es solo teniendo el Espíritu en nosotros. No te equivoques, que no te engañen, que no te digan cosas como: eres hija del rey. El rey tiene que darte todo, todo es tuyo. Hay gente que nos dice: todo es de nosotros, lo del cielo y lo de la tierra. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, en Juan 18:36. Si tú eres heredero de Jesús, somos herederos de su reino, pero su reino no es de este mundo, no te equivoques. Jesús mismo en Juan 14:30 y en más versículos dice: el príncipe de este mundo es el diablo. La Biblia nos dice que los cristianos somos adoptados como hijos de Dios. Y a veces nos portamos tan orgullosos. Piensa en algún joven en la calle, sucio, delgado, drogándose, que tú lo rescatas, que lo sacas de la calle, que lo llevas a tu casa, que le das techo, comida, sustento, y luego en la noche, al cenar, él te dice a ti: y eso vamos a comer, eso no me gusta, a mí háganme otra cosa. Y luego más tarde te dice: bueno, ¿y en qué me voy a mover? Yo necesito un carro. ¿Tú qué pensarías de alguien así? Pues es un malagradecido. Lo acabas de rescatar. Y lo mismo estamos haciendo con Dios. Nos levantó del fango. Y venimos y le decimos: bueno, ya está bien, pero a mí dame más, a mí dame dinero, yo quiero un carro. Es como mirar a Jesús en la cruz, desangrándose por nosotros, con sus manos perforadas, y decirle: bueno, ¿y qué más me vas a dar? Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y bájame a mí también. ¿Que no es eso lo que dijo uno de los ladrones que estaba a su lado? No se nos hace suficiente su sangre, su sufrimiento, dio la vida por nosotros. Pero el problema es que no sabemos lo sucio que somos. Por eso nos hablan de arrepentimiento y decimos: pues ¿de qué nos hablan? Si soy bueno. No sabemos lo pecadores y lo sucio de nuestra condición. Mira, hay un versículo que lo refleja perfectamente. Yo no sé si te ha pasado a ti alguna vez en algún baño que se te cae algo pues de cierto valor, algún anillo, algún reloj. ¿Y qué haces? Te arremangas la camisa o la blusa y metes tu mano por el objeto. Eso es lo que hizo Dios. Dios nos sacó del fango. Y lee lo que hizo. En Isaías 52:9 dice: cantar alabanzas porque Jehová a Jerusalén ha redimido. Y en el 52:10 dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de las naciones, y todos verán la salvación del Dios nuestro. Imagínate qué tan sucio estabas. Se arremangó su camisa, desnudó su brazo y lo metió en el fango para sacarnos. Por eso de ahí nace todo problema, toda desviación de doctrina.
porque nos decimos cristianos, pero nunca nos hemos sentido o nunca hemos sabido lo sucio que somos. No nos hemos arrepentido de verdad. Dios metió su santo brazo al fango para sacarnos a ti y a mí. De ahí viene todo error. Sí, ya sé que hay más versículos que dicen que lo que pidieres, Él te dará. Mateo 21, 22, Marcos, no recuerdo el versículo, hay más. Pero si no te has arrepentido, ni sueñes. Esos versículos no te están hablando a ti. Dios no te está hablando a ti. Dios le está hablando a los que son hijos de Él. Y los hijos de Él son los que se han arrepentido, porque saben que los sacó del fango. Yo creo que hasta aquí muchos sí entendemos que no es su voluntad pedir cosas materiales, pedir prosperidad, y que Dios quiere que sus hijos pidan cosas del Espíritu. No sé, por ejemplo, los apóstoles le dijeron, aumentanos la fe. Nosotros debemos pedir que nos aumente la fe. Santiago 1.5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Podemos pedir sabiduría, podemos pedir temor de Dios, podemos pedir paciencia, que nos tome por hijos, lógico, que nos salve, que salve a nuestros seres queridos. Podemos pedir, cuando estemos batallando con un pecado, pedir que nos ayude, pedir dominio propio, tantas cosas espirituales. Pero hay un tipo de oración que creo que es la que más nos confunde, y es de la que más se aprovecha el diablo. Es la oración cuando estamos en prueba, en sufrimiento. Cualquier sufrimiento, no sé, una enfermedad, ya sea propia o de un ser querido, el desempleo, los problemas económicos, problemas familiares, tanta prueba que puede haber. Y hacemos oración pidiendo que nos saque de la prueba, y la oración se escucha tan cristiana, y a veces vamos con alguien para que interceda por nosotros y se escucha bien bonito. Pero lo primero que debemos de saber cuando estamos en prueba es que Dios tiene un propósito para las pruebas, y a veces podemos estar luchando contra eso, pero el error viene de más atrás. Sabes que a veces no sabemos o no creemos que Dios es quien manda la enfermedad. Dios es quien manda los males, las tragedias, los problemas, todo. La gente hoy no lo cree esto, y a mí no me sorprende escucharlo de gente mundana. Pero los cristianos deberíamos de conocer a Dios, y no creemos que Dios es el que manda eso. Yo he escuchado cristianos que me dicen, no, mi Dios no manda los males. Le digo, bueno, el problema entonces es que tu Dios no es el Dios de la Biblia, porque esto dice la Biblia. Y hoy, para muchos cristianos, el que manda la enfermedad, el que manda todas las pruebas, todos los problemas, es el diablo. Y se la pasan reprendiéndolo, cuando es Dios el que manda todo. ¿Tú crees que el diablo puede salir a enfermar a alguien, a poner mientras que Dios voltea para otro lado? Dios no se distrae ni un solo segundo. Todo viene de Dios, eso dice su palabra. Pero piensa en la Biblia y dime, ¿quién envió el diluvio? En el diluvio murieron, siempre pensamos en Noé y en los 8, pero murieron millones de personas, de hombres, de mujeres, de niños. Lo mismo pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Quién destruyó? ¿Quién envió las plagas a Egipto? Ahí también una de las plagas era matar a los primogénitos. Piensa, ¿quién puso a Jonás en el estómago de la ballena? El que dice que su Dios no manda los males, está siguiendo a un ídolo. La Biblia dice, es decir, Dios mismo dice en Deuteronomio 32:39, yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano. En Lamentaciones 3:37 y 38 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno.
En Amós 3:6 dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y hay muchísimos versículos. En Job 1:21 dijo, Dios dio y Dios quitó. En Éxodo 4:11 dice, ¿quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Él mismo lo dice. Aunque no lo entiendas, Dios tiene el control de todo lo que nos sucede. Dios está en control de lo que tú estás pasando en este momento, sea lo que sea, cualquiera que sea tu prueba. Mateo 10:29 dice que no cae ni un pajarillo a tierra si no es la voluntad de Dios. Pero lo importante es el propósito. Dios tiene un gran propósito para tu prueba, pero lo primero que debes hacer es conocer a Dios y saber cómo actúa. Si no, todo lo que hagas va a estar equivocado. Primera de Pedro 4:12 dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si algo extraño aconteciese. Está diciendo, ¿y por qué te extrañas? Porque no conoces a Dios, no sabes lo que promete. Y el Evangelio lo que promete es sufrimiento. Juan 16:33 dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Está prometiéndote, no está diciendo a lo mejor, si tú eres cristiano, vas a tener aflicción. De hecho, la invitación de Jesús pues no se parece a como hoy nos invitan. Jesús dice, tienes que cargar una cruz y seguirme. Tienes que entrar por una puerta angosta. Tienes que perder tu vida. En Hechos 9, Jesús le dice a Pablo, usando a Ananías, le dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No deberíamos de extrañarnos, al contrario, deberíamos de saber que es Dios y estar gozosos, aunque parezca locura. En la Biblia dice que el Evangelio es locura. La gente no lo va a entender. En Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Está loco. Dime, ¿dónde están las promesas de prosperidad o de bienestar o de comodidad? Uno de los versos que más nos gustan, de que hablábamos ahorita, somos herederos. Somos hijos de Dios, del Rey. Somos herederos suyos. Y nos encanta mencionarlo. Pero lee Romanos 8:17. Claro que dice, si somos hijos, somos herederos. Dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y hasta ahí nos gusta leer. Pero sigue leyendo. Dice, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. La vida cristiana es padecer, no es un día de campo. Al mismo Pablo, Dios le dijo cuando le pedía por lo que él llama su aguijón en la carne, Dios le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo lo entendió también. En Filipenses 3:8 dice, estimo todas las cosas como pérdida por conocer al Señor Jesús, por amor del cual lo he perdido todo. En Primera de Pedro 2:20 dice que para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, para que sigáis sus pisadas. Tenemos que llevar la vida de Jesús en nosotros, vivir por Él. Y nosotros queremos las bendiciones, lo que decíamos ahorita, nos gustan las promesas, nos gusta la herencia, pero no nos gusta la parte que nos hace hijos, el arrepentimiento y el sufrimiento. Segunda de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, reinaremos con Él, pero dice, si sufrimos. Esta parte del mensaje es para ti que estás en prueba, o cuando estés en prueba. Estamos hablando del pedid y se os dará. Ten cuidado con lo que pides. La Biblia dice en Hebreos 10:35, no pierdas la confianza. Es necesaria la paciencia para que habiendo
hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Él vendrá, pero tienes que esperar. Tienes que esperar en Dios. Si eres hijo de Dios, tienes que confiar en Dios. Si no eres hijo de Dios, tal vez la prueba te la esté poniendo para eso. Arrepiéntete, arrepiéntete. En el 10:37 de Hebreos dice, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. No retrocedas. La promesa de Dios no es quitarte la prueba. Dios dice, si pasas por las aguas no te vas a quemar, y si pasas por el fuego, si pasas por las aguas no te vas a ahogar, y por el fuego no te quemarás, porque yo estaré contigo. Esa es su promesa. No está diciendo que te va a sacar, te está diciendo que la va a atravesar junto contigo. Soporta la prueba. No pierdas de vista, pon los ojos en Jesús. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él quiere hacer algo maravilloso con esta prueba en tu vida. Quiere aumentar tu fe, quiere tener una mayor relación contigo. Te vas a encontrar con Él como nunca te has encontrado. Lo vas a sentir como nunca lo has sentido. Él tiene grandes propósitos, pero igual pregúntale cuál es su propósito. Deja de orar por el milagro, deja de orar y llorar que te saque de la prueba. Pregúntale, papi, ¿cuál es tu propósito para esta prueba? Ya dijimos que el evangelio es locura, la palabra de Dios es locura. Lo que pasa es que hoy estamos tan equivocados. Hoy todos nos decimos, Dios te ama, a ti también te ama Dios, Dios te ama, Dios te bendiga. Y pensamos que como nos ama, no debe pasarnos nada malo. Creemos que podemos vivir como nos plazca, hacer lo que queramos, y Dios nos tiene que cuidar. Pero no es así. Hebreos 12, del 5 al 7, léelo. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No tienes idea del amor que te tiene Dios, y lo demuestra cuando te manda una prueba, un estironcito de oreja. Dice, no desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Tú a quién reprendes? ¿A tus hijos o a los hijos de un vecino? Los hijos de un vecino te importan un cacahuate. Lo mismo es para Dios. Él reprende a sus hijos. Sigue leyendo, dice, porque el Señor al que ama disciplina y lo azota al que recibe por hijo. Quiere hacerte hijo suyo. Y si tú dices, bueno, yo ya soy cristiano, quiere hacerte hijo suyo de todos modos. Quiere darte más fe. Quiere que lo sientas como nunca lo has sentido. Pero hoy nos equivocamos. Y hoy andamos, Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Claro, su plan es salvarte, aunque tenga que azotarte y golpearte un día. El plan no es que no sufras. El plan es llevarte al cielo a su lado. En el 12:7 dice, si soportas la disciplina, es cuando Dios te trata como a hijo. Tienes que soportarla. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Soporta, aguanta. Su promesa es un poco más, dice Hebreos 10:37. Y el que ha de venir vendrá. Él vendrá y la atravesará contigo. Él es el Padre. Si aún no lo es, quiere serlo. Por eso te tiene donde te quiere tener. ¿Qué padre dejaría a su hijo sin disciplina? Yo creo que tú has escuchado cuando las mamás nos decían, esto me va a doler más que a ti. Y eso es lo que está haciendo Dios. Él llora con nosotros. Él sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. Soporta, no vayas a otro lado, no vayas a los ídolos, pero tampoco vayas a que oren por ti, desesperado. No le huyas a la prueba, no vayas a las campañas de milagros, no busques salidas fáciles. Sigue buscando a Dios, pasa tiempo con Él. Dice la Biblia, deleítate y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él es un papá y es el mejor de los padres. La Biblia dice que Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos.
Nosotros cuando un pequeño necesita tenis, no le preguntamos, vamos y le compramos. Y aunque en el camino él va pidiendo juguetes o dulces, le compramos los tenis que necesita. Imagina hoy que hay tanta inseguridad, que llega tu hijo con un balazo en el cuello desangrándose, se para frente a ti y te muestra su dedo con una pequeña cortadita y te dice: papi, ponme un curita. ¿Tú qué harías? Un buen padre lo lleva corriendo al hospital o llama a una ambulancia. Aunque él solo diga: a mí nada más ponme un curita y ya. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios está preocupado por tu vida eterna. No quiere que te pierdas. Quiere tener mejor relación contigo. Quiere pasar más tiempo contigo. Quiere cambiarte de vida. Quiere quitarte ese vacío, esa suciedad. Quiere limpiarte. Deja que haga contigo lo que quiere hacer. Deja a Dios ser Dios. No le des tú las soluciones. Suéltate en sus brazos. Él sabe lo que necesitas. Él sabe lo que necesitas. Y a veces llegamos nosotros, pues quítame esta enfermedad, y Dios nos está quitando la enfermedad que nos está llevando al infierno. Dice Primera de Pedro 1:7, sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y en el 1:9 dice, para obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Yo sé que es duro, claro que es duro estar ahí. La Biblia dice al principio, pues lógico que la prueba nos produce tristeza. Es lógico. Nadie está diciendo que no sufras, que no llores lo que tengas que llorar. Dios mismo, Jesús mismo llora contigo. Pero no rechaces lo que Dios quiere regalarte. No rechaces lo que Dios quiere enseñarte. No rechaces a donde Dios quiere llevarte. Acuérdate que dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Espera en Dios, espera en Dios. Dice el Salmo 43:5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Alaba al Señor, aunque estés en prueba, aunque no lo entiendas. Suéltate en sus brazos. Confía en Dios. Eso es fe. Suéltate y di, te canto con toda el alma. Aunque la gente diga, estás loco, estás en prueba. Yo le canto a mi Rey. Yo sé en quién he confiado, dijo Pablo. El Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Él está escuchando cuando lloras. Él ha escuchado lo que le pides. Y está llorando contigo, pero quiere hacer algo grande, algo maravilloso contigo. Lamentaciones 3:25 dice, bueno es el Señor para los que en Él esperan. Salmo 25:3 dice, ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. No rehuyas la prueba. Deja por un momento. Yo sé que estás sufriendo. Yo sé que duele mucho. Pero por un momento cambia tu oración. Y en vez de pedirle el milagro, en vez de pedirle lo que tú deseas, pregúntale, ¿qué quieres hacer conmigo, Padre? Y permítele que cumpla su propósito en ti. Deja que haga lo que quiere hacer contigo. Si es convertirte, si es que te arrepientas, si quiere enseñarte algo, si quiere darte más fe. Si solo se trata de que platiques más con Él, si solo quiere pasar tiempo contigo. No cambies su propósito, no trates de torcer la mano de Dios. No desperdicies tu enfermedad, no desperdicies tu cáncer, no desperdicies tus tumores, no desperdicies tus problemas, tus pruebas. Yo no sé exactamente qué quiere, porque eso es tan personal. Eso es tan personal. Es de Él y tú. Por eso ve y pregúntale, ¿qué quieres de mí, papi? Pero sí, mira la Biblia, mira todo lo que sufrió Job. Y él reconoció que Dios se lo había mandado. Pero lea al final cuando Job dijo, de oídas te había oído, Padre, pero hoy mis ojos te ven.
lo conoció como pocos lo conocieron. Mira a los amigos de Daniel cuando les dijeron que los iban a echar al horno ardiendo. Y ellos dijeron, nosotros solo adoramos a Dios, así nos quememos. Y cuando se asoman al horno y ven 4 hombres, y dicen, no, echamos 3, y el cuarto parece hijo de Dios, si era Jesús el que estaba ahí. Se encontró con ellos como nunca se hubiesen encontrado, si hubiesen rechazado la prueba. En el fuego es cuando te encuentras con Dios, cuando te encuentras con Jesús. No rechaces la prueba, que no te engañen. Si te dicen, pero mira, todos los que sanó, pídele su sanidad. Revisa todas las sanidades que hizo Jesús. Lo primero que Dios quiere, que Jesús quería es salvarte. Mira a la mujer que tocó el manto. Lo primero que le dijo, tu fe te ha salvado. Y lo segundo es la sanidad. Cuando bajaron al paralítico por el techo, lo primero que le dijo, tus pecados te son perdonados. Y lo segundo es, levanta tu camilla y anda. Lo primero es ser salvado. Es la vida eterna. Y la vida eterna, dice la Biblia, es conocer a Dios. Dios quiere elevarte de nivel. Dios quiere encontrarse contigo como nunca lo has encontrado. Dios quiere regalarte la paz que sobrepasa todo entendimiento. Encuentra el propósito de tu prueba. Y te digo, por un momento, cambia de oración. Y si has de pedir tu milagro, yo sé que duele, y Él sabe también que duele. Si has de pedir lo que deseas, hazlo. Pues a quién más le vas a pedir si Él es tu papi. Pero termina siempre como Jesús nos enseñó a orar. Dile, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios tiene una bendición tan grande detrás de esta prueba. Se nos ha acabado el tiempo. Nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora. Dios te bendiga.